Buen día, amados hermanos y hermanas, les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estoy realmente feliz que podemos seguir continuando en desarrollar este tema tan importante, tan precioso como justamente escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a completar el subtema que es las formas que utiliza Dios para llegarnos a escuchar su voz. Y habíamos dicho que la modalidad de Dios para comunicarse con nosotros es colocando sus pensamientos o colocando un pensamiento, una idea, una convicción o una imagen a nuestra mente. ¿Y de qué manera Dios lo puede hacer? ¿De qué manera Dios puede colocar una idea, imagen, una convicción, un pensamiento a nuestra mente, a nuestro corazón? Primeramente hablándonos en forma auditiva, tocando nuestros oídos, sensores auditivos, pero habíamos dicho que el Señor lo utiliza en el menor de los casos, o sea, no es la forma más favorable para Dios para decirnos, porque es un desgaste innecesario de tiempo, energía, producir ondas sonoras que tienen que tocar nuestro oído, etcétera, etcétera, etcétera. Además, yo creo que siendo que todos los mensajes de Dios son personales y en cierto momento incluso son cifradas, son encriptadas, son personales. El mundo espiritual ni el mundo demoníaco menos puede enterarse de lo que Dios nos está hablando a nosotros. Por esta razón Dios directamente pone y coloca un pensamiento, una idea, una convicción o una imagen a nuestra mente. ¿Y de qué manera Dios lo hace? Primero hablándonos personalmente. Bueno, a veces lo hace y cuando Él quiere puede valerse de esta forma de producir estos pensamientos y convicciones en nuestro corazón, pero no es la forma más común, no es el modo favorito para Dios. Bueno, hay otras formas. Estamos dicho que Dios nos puede hablar directamente por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios nos puede hablar por medio de la Biblia. Dios nos puede hablar por medio de su palabra. Dios nos habla en medio de la oración. Dios nos habla por medio de la persona. Dios nos habla por medio de eventos y circunstancias. Eso lo hablamos la vez pasada y creo que lo hemos perdido en algún momento. No sé si lo desarrollamos de una manera completa, el tema de oración. Dios nos habla por medio de oración, de la misma manera como Dios nos habla por medio de la palabra, de la misma manera cuando nosotros nos presentamos a orar a Dios, sucede algo muy particular. Nosotros muchas veces tomamos idea de la reunión de oración como algo aburrido, como un momento, y realmente en muchas iglesias es algo aburrido porque se convirtió en un rito, se convirtió en una situación de liturgia. Eso es un rito religioso más. Cuando las personas se juntan con las fórmulas aprendidas ya a memoria, porque las repiten reunión tras reunión y año tras año, ellos se presentan ante Dios y siempre dicen lo mismo: Señor, esta mañana o esta noche te queremos expresar nuestra gratitud. Ellos saben que primero tienen que agradecer, después pedir perdón, después tal cosa, tal cosa. O sea, cumplen la rutina y bueno, con pequeños agregados de algunas peticiones que quieren presentar que son actuales para el momento. Cuando la oración es un rito, es una oración muerta, realmente no es una forma de hablar con Dios, porque no hablamos con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados en forma de un rito, en forma
con una voz especial, porque hay muchas personas que empiezan a orar y hasta la voz les cambia sonido, oh Dios, y le empiezan a hablar así de una forma muy particular. Después, más tarde, vamos a hablar con más detalle acerca de oración, pero quiero que te recuerdes, cuando estamos orando, tenemos que tener presente que nos presentamos delante de nuestro Padre. Nos presentamos delante de nuestro Padre y es un momento tan particular, es un momento tan especial cuando nuestro Papá amoroso nos abrió los cielos por medio de la sangre de Jesús, nos había purificado, había limpiado nuestras ropas, blanqueando, había abierto los cielos para recibirnos, y estos cielos siempre, pero siempre, eternamente están abiertos para recibirnos a nosotros. Tenemos que tenerlo presente, y cuando presentamos, no es un rito a cumplir, es hablar con nuestro Papá. Y no es tanto presentarle una lista de peticiones. Por ahí ya lo habíamos hablado, pero lo quiero hacer recordar, si ya lo mencionamos, si no, será bueno decírselo, porque muchas veces lo tomamos a Dios como, bueno, un genio, frotamos la lámpara con nuestra oración y Dios aparece como un genio muy poderoso y que está obligado, que es esclavo de la lámpara y debe cumplir con nuestros deseos. Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Dios no debe cumplir nuestros deseos, no es nuestro esclavo, no es nuestro siervo, no trabaja para nosotros. Dios es un Dios del universo, es creador, es Dios todopoderoso, pero también es un Dios que nos ama, que es nuestro Papá. Y tenemos que entender que cuando buscamos su rostro, cuando buscamos que su voluntad se cumpla en nuestra vida, cuando buscamos el reinado absoluto de Dios en nuestra vida, o sea, el reino de Dios, Señor Jesucristo dijo que todas las demás cosas, o sea, nuestras necesidades, que el Señor conoce de antemano que tenemos estas necesidades, se van a cumplir de una manera automática, agregadas serán añadidas estas cosas. Por eso muchas veces no lo necesitamos ni presentar delante de Dios. Y tal como lo estamos leyendo en la oración que Jesús justamente enseñó a sus discípulos cuando nos presentamos delante de Dios, Él dijo: no sean como los paganos que por medio de muchas palabras tratan de torcer la mano de Dios y hacer que se cumpla su voluntad. No buscan ser como paganos, no busquen tomar actitudes paganas, porque muchas veces se acuerdan cómo oraron los sacerdotes de Baal, cuando Elías juntó los 400 sacerdotes de Baal y ellos hizo una competencia a ver quién puede hacer que se desciende el fuego del cielo para consumir un sacrificio puesto en altar. Y los sacerdotes de Baal, que como estaban orando, estaban gritando de una manera desconsolada, estaban llorando, se pinchaban con cuchillos, se golpeaban, se lastimaban, estaban sangrados todos, gritando día y noche, o sea, y no pasaba nada, absolutamente. Y Jesús dice: no tomen estas actitudes, porque en algunas congregaciones se hizo como de costumbre, es algo tradicional que la persona cuando se pone a orar debe llorar, porque entienden la fórmula. El Señor dijo: cuando una persona viene con un corazón contrito y humillado delante de mí, yo le escucharé.
O sea, es la forma como debemos acercarnos a Dios, con un corazón constrito y humillado. Pero corazón constrito y humillado no quiere decir necesariamente que debemos desplomar en llanto si nuestro corazón no llora. Hay situaciones cuando realmente nuestro corazón llora, cuando sufrimos una pérdida, cuando vivimos una catástrofe en nuestra vida, cuando sucede algo y estamos desconsolados y volcamos nuestro corazón a Dios y lloramos. Está excelente, no hay ningún problema. Pero si estoy alegre, estoy bien, y de repente, bueno, hermanos, vamos a orar, cierro los ojos, ¡ay, Señor! No, porque se enseña. Tenemos que entender que eso se enseña y es incorrecto, porque se enseña un Dios temible. Sí, nuestro Dios es un Dios a quien hay que respetárselo. Hay que respetarlo porque es un Dios temible, es un Dios poderoso, pero temible para los pecadores y temible para los enemigos. No somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos personas a los cuales Dios abrió los cielos. Nos amó de tal manera que había descendido a la tierra y había entregado lo más precioso que tenía, a su Hijo. La palabra dice, ¿cómo con Él no nos dará todo lo que pedimos? Nos ama de una manera impresionante, ni lo podemos imaginar. Es temible para los enemigos. No te conviertes en el enemigo de Dios y no tenés nada que temer. No tenés nada que temer. Si no sos un hipócrita, no sos una persona que peca de una manera obstinada, no sos rebelde, no sos una persona que lleva rencores y odio en su corazón, no tenés nada que temer. Y si llevas un pecado, y palabra dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y presenta a Dios como mentiroso, bueno, palabra dice que Juan en su primera epístola, capítulo 1, dice, pero tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él día y noche está intercediendo por nosotros. Y si confesamos nuestro pecado, Él, siendo fiel y justo, nos perdona por el nombre de Jesús todos los pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces presentémonos, palabra dice, confiadamente al trono de gracia. De este trono por debajo, como lo vio profeta Ezequiel, corre como un río que hace revivir huesos secos. Y este río de gracia, río que representa a Jesús en persona, representa al Espíritu Santo, y este río está corriendo para llenar hasta rebosar nuestra vida. Tenemos que recibirlo, tenemos que recibir perdón, recibir la gracia y presentarse, palabra dice, confiadamente para recibir ¿qué? Oportuno socorro, no para recibir un palazo. Tenemos que recibir oportuno socorro, porque por eso presentémonos de una manera confiada, con agradecimiento, por supuesto con reverencia y respeto, con tremenda reverencia, porque es un Dios, con tremendo respeto, pero también con confianza, con amor, con corazón alegre, porque gozamos de su favor, de su gracia y de su perdón, y entendiendo que Él conoce todo. Palabra dice, preparen su ambiente, no lo hagan de una manera para aparentar algo para la gente, porque muchas personas oran no para dirigir una oración hacia Dios, sino para mostrarse delante de personas. Ay, pero fíjate cómo yo puedo orar, oh Dios, que está sentado sobre querubines y está caminando sobre las nubes y bla, 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 y habla con palabras tan bellas, tan lindas, pero, o sea, está todo bien hacer una oración congregacional dirigiendo la congregación hacia la oración y hacia Dios, pero se puede hacer de dos maneras. La intención puede ser realmente de llevar en forma pastoral a toda la congregación hacia el trono de Dios, o puede ser también de mostrarse delante de la congregación como
véanlo, que espiritual que soy, qué lindo que oro. Por eso Jesucristo dice, no oren de tal manera como para mostrarse delante de ellos, sino su Padre que está en secreto, para que le escuche. Preséntese a su Padre que está en secreto. Y esta idea que el Padre que está en algo que es secreto, en algo que es misterioso, es místico, está ocultado de los ojos de todo el mundo. Tenemos que entrar en este secreto. Nuestro Padre está en secreto, tenemos que entrar en este lugar secreto. ¿Y dónde es este lugar secreto? Ahora les revelo también un secreto, es nuestro corazón. Muchas veces tenemos idea de que tenemos que perforar los cielos, tenemos que, no sé, romper barreras, tenemos que ir ahí muy lejos, no sé a dónde. Y Señor Jesucristo dice, no, el reino de los cielos no está lejos, dentro de ustedes es. Ustedes son templo del Espíritu Santo. En Apocalipsis dice, he aquí estoy tocando tu puerta y si me abrís, entraré. Y vamos a entrar y vamos a hacer una morada en tu corazón. Habla en plural porque toda la plenitud divina va a habitar en tu corazón. Todo Dios en su Trinidad va a estar dentro tuyo. Por eso cuando el profeta dice y me pongo en guardia, me subiré a la montaña y prestaré atención a lo que Dios me va a decir dentro de mí. Dios me va a decir dentro de mí y me voy a prestar atención. Estaré atento a lo que Dios me va a decir dentro de mí. Eso dentro de mí es un detalle muy importante porque este lugar secreto es mi corazón. Tengo que buscar a Dios, no en un lugar lejano, sino dentro de mi corazón. Por eso Dios está tan cerca, porque está dentro de mi corazón y está dentro de tu corazón. Es ahí, es el lugar secreto donde a donde tienes que ir y donde lo tienes que buscar. Así que, bien, ponete cómodo, no lo hagas para mostrarse. Te tienes que dar cuenta que Dios que ve y conoce todo, dice Jesús, Dios que conoce todo. O sea, caretear y tratar de mostrarse no vale. No vale decir, ay Dios, tengo un problema, me colgué con pornografía. No, eso no va. Porque Dios dice claramente, eso no es un problema, es un pecado. Cuando uno tiene un problema, es una persona digna de lástima, que alguien le acaricia, dice, ay, pobre, tiene un problema. Y pues, si vos estás buscando que Dios te dice, ay, no, pobrecito, tiene problema, es adicto a pornografía. No, Dios dice, esto no es un problema, es un pecado. De problema hay que dar lástima cuando una persona tiene un problema, pero cuando tiene pecado, tiene que arrepentirse. Entonces el camino, la solución es arrepentimiento. Y caretear, buscar dando vuelta, ocultar algo, no vale, porque Dios igual sabe todo. Él escudriña corazón, Él conoce tu corazón. Por eso tienes que ser sincero, tienes que ser abierto, tienes que sacar tu careta y abrir tu corazón, porque Dios igual te conoce hasta lo más profundo de tu ser. Dios conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos. No vale caretear con Dios. Entonces, abrite, ponete en un lugar cerrado, abrí tu corazón, saca tu máscara, saca tu careta, si lo habías puesto. Sé sincero delante de Dios. Entra en el lugar secreto donde habita Dios y empieza a hablar con Él. Él dice, Dios que ve lo oculto te va a responder en forma visible. Si querés que Dios te responda de una manera visible, tenés que abrir lo que tenés oculto delante de Él. Y de ahí la oración nos sigue llevando, porque Jesucristo hablando de oración, nos habla de muchas cosas. Nos presenta a Dios como Padre, nos dice que tenemos que quitar el obstáculo principal
la falta de perdón hacia otras personas, porque dice, si nosotros no perdonamos a los demás, Él tampoco nos puede perdonar a nosotros, y tenemos mucho que nos perdonen, y si no nos puede perdonar, entonces las consecuencias del pecado van a seguir cayendo en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos perdone, por eso tenemos que perdonar a los demás, no tenemos opción, no es opcional, es obligación perdonar a nuestros ofensores y así seguir los pasos que el Señor Jesús nos indica. Bueno, el tema de oración es un tema aparte, lo esencial que tenemos que entender en la oración, que tenemos que ir a este lugar secreto, tenemos que es nuestro corazón, tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar con palabras normales, comunes, no tenemos que aparentar nada, tenemos que dejar de caretear y tenemos que entender que nos presentamos delante de Dios, y lo más importante, no olvidar de oración, es escuchar. Muchas veces presentamos delante de Dios, le presentamos una lista, bueno Dios, a ver, atención, atenti, conozco la fórmula para que cumples todos mis deseos, como varita mágica, fíjate Dios, en el nombre de Jesús, pronuncié la fórmula mágica, ahora tenés que cumplir con mi lista de peticiones, le presento la lista de peticiones y me voy. Y Dios dice, y bien, bueno, está bien con la lista de peticiones, pero te quería saludar y no me diste ni oportunidad, o sea, me trajiste la lista con tareas y te fuiste. Así no va. Dios no es nuestro obrero y vos no sos capataz para venir y decir, bueno, Dios, hoy tenés que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, me voy. Y te fuiste. No, hermano, viniste a ver a papá, viniste a ver a Dios Santo, presentate, purificate por medio de oración, de perdón, recibí la gracia, recibí el amor, llenate de este amor, porque durante el día vas a tener que regalar mucho amor, mucho perdón a la gente, tienes que derramar mucha gracia, por eso llenate de gracia, de amor, de perdón, de estas cosas que el Señor te llena de estas cosas. Después sí, si quieres podés mencionar y pedir, presentar tus peticiones. En realidad, si Dios las conoce todas, y única causa por qué tenemos que presentar nuestras peticiones es porque es para darnos cuenta cuando el Señor lo va a conceder lo que pedimos, para darnos cuenta que fue el Señor quien nos dio, porque le pedimos y nos concedió. Le pedimos y nos concedió. O sea, para ver esta relación de causalidad, o sea, de causa y efecto, ¿no? Le pedimos, nos concedió. Es única causa para pedir. Si no, no tiene sentido, porque el Señor lo conoce igual. Y por eso nos presentamos, lo saludamos, nos purificamos en su perdón, pedimos perdón donde realmente hemos pecado, pedimos, Señor nos limpia con su sangre, presentamos delante de Dios, le presentamos también nuestras peticiones, pero y después finalmente nos quedamos en silencio, necesitamos un buen tiempo de silencio, escuchando la voz de Dios. Es muy probable que primero lo que vas a escuchar como ruido que hace un vecino golpeando la pared o haciendo arreglos en su casa, después escuchas como perro ladra en la calle, después escuchas como tu gato te tiró, no sé, un objeto al piso, o no sé, algunas cosas, pero después tienes que darte cuenta que escuchar no es captar sonidos, es captar con tu espíritu lo que Dios te está hablando. Y va a pasar muy poco tiempo y tu sonido se va a afinar a la voz de Dios y vas a empezar a captar las palabras, las frases. Y no te olvides que no es con tus oídos. Tenés que pasar la percepción de oído a captar los pensamientos. Cuando decimos escuchar es
¿Qué pensamiento está entrando en mi mente? ¿De qué estoy pensando? ¿Qué imagen aparece? ¿Qué idea aparece? ¿Qué pensamiento aparece en mi mente? Porque Dios va a colocar pensamientos, ideas, convicciones. Tenés que no poner mente en blanco, pero sí tenemos que apagar los pensamientos de vanidad. Eso sí tenemos que quitar y concentrarse en Dios. Y cuando estás concentrado en Dios, llenándose de su gracia, también te vas a dar cuenta que en tu corazón, en tu mente, empiezan a venir ideas, pensamientos, revelaciones. Y agarra un cuaderno y empieza a anotar para que Satanás no te lo robe. Y de repente te das cuenta que el Señor te empieza a llenar. Por eso necesitas este tiempo de silencio, la oración contemplativa, contemplar a Dios, contemplar. Y de repente el Señor puede tomar tu capacidad de visualizar las cosas, tu imaginación, y te puede presentar las imágenes, los señales, pueden dar una visión incluso. Y después, ni bien se corta, anota todo lo que viste, porque el Señor te estaba hablando y vos empezás a comunicar con Dios. Bueno, pasamos a la otra forma de cómo Dios nos está hablando. Estamos diciendo, Dios nos está hablando también por medio del mundo vegetal, mundo animal, por medio de fenómenos naturales. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, ¿se acuerdan cómo pasó con Jonás? Cuando Dios lo hizo sentar bajo sol y sufría del sol, en un instante Dios hizo crecer un árbol y Jonás se puso feliz. Y enseguida Dios mandó un gusano para que corte raíz del árbol, y el árbol o arbusto se secó. Y Jonás se puso mal y dijo, ay no, quítame la vida. Se puso histérico. Perdón la expresión, es un profeta, en fin. Sin embargo, se puso mal. Y Dios dijo, bueno, viste, te pusiste mal por un arbusto, por un árbol. Y sin embargo, no te da lástima que yo extermine a toda una ciudad enorme con toda su población. Y todos son creación mía, la que amo. Te da lástima este arbusto y no te da lástima a toda esta gente. Te das cuenta que tenés invertidos los valores, aunque sos un gran hombre de Dios. Y Dios le está hablando, le está enseñando por medio de esta imagen, por medio de esta planta, por medio de este gusano, un árbol que se secó. De la misma manera, Jesús muchas veces, hablando con la gente, llevaba su atención para que miren a los árboles. Él decía, miren a este pasto del campo, a estas flores del campo, que de repente el Señor los está vistiendo, que ni Salomón con todo su esplendor y gloria se vestía con tanta belleza. Y de repente este pasto es mucho más lindo, aunque va a vivir hoy y mañana ya será tirado al horno para ser quemado. O sea, él dice, miren estos pájaros que no siembran ni cosechas, sin embargo el Señor los está alimentando. Entonces uno mirando al pájaro aprende, uno mira al pájaro y de repente el Señor le está diciendo, ¿cómo ves este pájaro? Y te das cuenta que yo me tomo cuidado de cada pajarito que hay en el mundo y son millares. Y cómo te pones mal con esta cuarentena, con esta situación de crisis, que yo no me voy a tomar cuidado de vos, que sos mucho más que un pájaro. ¿Cómo puede ser? Dice, mira esta flor, mira este pajarito, mira este árbol que no me dio fruto. Dice, y se secó, maldecido por Jesús, quedó seco en un instante. También es una enseñanza tremenda. Jesús puede venir a buscar fruto a la hora que Él decide y no la que nosotros consideramos correcta. O sea, muchas enseñanzas vienen
a raíz de observar y meditar sobre el mundo vegetal, animal, fenómenos naturales, porque todas estas cosas nos enseñan. El Señor nos puede hablar. Vos podés poner triste y caer en una depresión, y de repente, no sé, viene volando un pajarito, se siente en tu balcón, en tu ventana, y te empieza a cantar, y de repente te das cuenta que el Espíritu Santo te habla. ¿Por qué te pones mal? Yo estoy aquí, yo estoy con vos. Te das cuenta, te vine a consolar por medio de este pajarito. Y de repente el sol brilló, cayó un rayo de sol de una manera especial. Y te diste cuenta que Dios te estaba hablando. Dios está presente en tu cuarto, Dios está con vos, y Dios te habló. Así que de esta manera Dios también nos puede hablar. Hay que discernir, hay que prestar mucha atención, hay que darse cuenta que Dios está en todo. Todo no es Dios. O sea, la naturaleza no es Dios, es creación de Dios, pero Dios está en toda su creación y nos puede hablar por toda su creación. De hecho, apóstol Pablo dice que observando la naturaleza que nos rodea, la grandeza y la presencia de Dios nos resulta visible de una manera convincente, y aquel que niega escuchar a Dios no tiene excusa, ¿no? ¿Se acuerdan del primer capítulo de la epístola a los romanos? O sea, la misma naturaleza nos cuenta de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios, y aquel que niega a Dios no tiene excusa. Así que la naturaleza nos habla en toda su forma. Los eventos naturales, lo que sucede también nos pueden traer un mensaje, otra forma de hablarnos o otra forma de colocar pensamientos. Nosotros decimos que Dios nos habla por medio de pensamientos, ideas, convicciones o imágenes, pero los rieles que utiliza para que llegue a este pensamiento son varios. Puede ser oración, puede ser lectura de la palabra, puede ser mundo vegetal, animal, fenómenos naturales, puede ser por medio de las personas, predicadores, hermanos de la iglesia, o sea, y todo lo que mencionamos hasta el momento. También otra forma para traernos estos pensamientos o provocar que acontezcan y hablarnos son milagros y señales, son eventos sobrenaturales que Dios realiza para confirmar en nuestro corazón su presencia, para despertar a veces nuestra fe, para confirmar su soberanía. Es algo positivo, alguna sanidad sobrenatural, un milagro económico, señales que pueden aparecer. Qué sé yo, te salís de la calle, pasa un auto y ves un patente que dice 777 y de repente te sonríes. Ay, Dios, gracias, yo estaba tan preocupado y me mostraste que estás acá. Hijo, hija mía, no te preocupes, estoy cerca. De repente hablaste por medio de eso, o cruzas un conocido, le pedís teléfono y le decís, che, me pasas tu teléfono, te dice, bueno, anota, 15 7777 7777. Y dice, no puede ser. Y dice, sí, es mi teléfono, y uno se da cuenta que, una cosa por ahí trivial, pero es una señal, Dios te está hablando. O puede ser una cuestión numérica, pueden ser, no sé, levantas tu mirada al cielo, ves como nubes forman una cruz, o qué sé yo, o un rayo de luz que te cayó y viste un ángel, no sé, puede ser tranquilo. O sea, Dios te puede hablar por medio de milagros y por medio de señales. Señales también uno puede pedir en su conversación con Dios, como le hizo Gedeón, cuando dijo, bueno, Señor, te pido que este pasto quede seco, esta lana se humedezca, o al revés. Pero saben que pedir señales en realidad no es la mejor manera, demuestra la desconfianza y nuestra poca fe, pero también es fiable, se puede hablar con Dios
y pidiendo señales. Pero tenemos que tener muchos cuidados. Si Dios habló con una persona por medio de señales, no quiero decir que en tu caso será el lenguaje que Dios quiere elegir. También otra forma de hablarnos por medio de sueños y visiones. Sueños y visiones. En realidad, sueños también son visiones, pero visiones nocturnos. O sea, tenemos visiones nocturnas, visiones diurnas. Visiones nocturnas, cuando nosotros dormimos, de repente podemos ver como una película. ¿Sí? El Señor nos muestra imágenes en forma continua. O sea, nosotros dormimos, estamos solos, pero en realidad estamos con toda una banda de personas, un montón de acontecimientos. Podemos viajar, podemos trasladarnos a otros lugares. Pueden ser sueños que nos traen palabras de conocimiento, pueden traer revelaciones, pero también no tenemos que olvidar que sueños es producto de nuestra actividad mental. Son muy importantes los sueños porque nosotros dormimos el 30% de nuestra vida, la pasamos durmiendo. O sea, y es lógico que el Señor también utiliza esta parte de nuestra vida para relacionarse con nosotros. David dice en Salmo que aun cuando duermo, tu espíritu sigue enseñándome. Aun cuando yo estoy durmiendo, mi espíritu no duerme, está en contacto. Por eso yo personalmente, muchas veces cuando me acuesto, yo pido al Señor: Señor, mi cuerpo, mi mente va a descanso. Te pido que me cuides, que me bendigas, pero que tu Espíritu Santo sigue hablándome, sigue exhortando, enseñando a mi espíritu, que me sigue hablando a mi alma, sigue trabajando en mí. Señor, lo pido y Él lo hace. Tenemos que entender que de qué manera el Señor lo hace. De la misma manera, colocando pensamientos, ideas, convicciones y imágenes. Pero ya habíamos dicho que los pensamientos nos pueden venir por actividad propia de nuestra mente, pueden venir de parte de Dios y también pueden venir de parte de Satanás. Y ahí tenemos que entender que los sueños son provocados por nuestra actividad cerebral, y estas imágenes pueden venir como producto de nuestra propia actividad cerebral. No sé, muchas veces nuestro sueño es continuación de nuestra vida y dependen obviamente de cómo vivimos. Si mi vida es carnal, mis sueños también van a ser llenos de... hay poca probabilidad, si mi vida es carnal, que mis sueños serán inducidos o provocados o llenos de la presencia espiritual. Puede ser algunas situaciones esporádicas, raras, cuando el Señor ya quiere tocar tu corazón, te puede hablar, pero generalmente no, porque es continuación de tu vida. Si llevas una vida en espíritu, vas a tener muchos sueños espirituales. El Señor te va a hablar también en espíritu. Por eso recomiendo, no terminen el día mirando películas o qué sé yo, algunas cosas, llenando su mente, su ser con basura, porque va a soñar con basura. Si quieren tener visiones y sueños espirituales, llénense de la palabra de Dios, llénense de la lectura bíblica, de la presencia, de oración, y especialmente antes de dormir. También palabra nos aconseja que no concilien sueño hasta tanto no pedir perdón y no reconciliarse si se habían peleado con alguien, especialmente si este alguien es su esposa o esposo. Tenemos que acostarnos en paz, tener paz con las personas, tener paz con Dios. Tenemos que orar y de esta manera conciliar sueño, y en este sueño Dios nos va a hablar muchas veces. Y tenemos que prestar atención y tenemos que entender que
especialmente viviendo estos sueños, dando visiones diurnos que nos pueden venir en medio de oración o de una manera sorpresiva cuando el Señor nos puede dar una visión sin que lo hemos esperado, como pasó con Pedro cuando estaba en la azotea de una casa orando y de repente estaba en una situación de éxtasis. Palabra dice que estaba... sí, es una situación, un estado extático, una éxtasis, y el Señor le da una visión. Él no estaba durmiendo, estaba en éxtasis, o sea, estaba orando, entró en una situación extática, y el Señor le mostró una visión cuando se descendió un lienzo lleno de reptiles y no sé qué. El Señor le dijo come, y Pedro dijo que no, como siempre empezó a pelear con el Señor. El Señor dijo no consideres impuro lo que yo considero puro. Bueno, en fin, le habló, le dio un mensaje, una revelación, una enseñanza que le transformó la vida por completo, transformó su ministerio. Era un cambio tan radical para toda la iglesia que impactó al mundo entero esta visión. Por eso no tenemos que descartar las visiones ni estado extático. El Señor nos puede hablar por éxtasis, o sea, pero son formas que consumen mucha energía, son formas muy pesadas para practicarlas muchas veces. ¿Sí? No suceden con tanta frecuencia y no tenemos que buscarlo con tanta frecuencia porque son cosas que consumen. Después de este estado, tanto Juan como Daniel, profeta Daniel, como Pedro, ellos describían su situación, su vivencia, como estaba como muerto, estaba sin fuerzas, estaba como enfermo durante muchos días después. O sea, son cosas que nos consumen de una manera muy fuerte. Por eso cuando estamos hablando de sueños o visiones, el Señor puede introducirnos en este estado y dar una visión como dio a Pedro, o en el sueño cuando nosotros estamos durmiendo. El Señor nos puede dar una visión. Y en esta visión tenemos que entender que las fuentes pueden ser tres, de la misma manera como cualquier pensamiento o cualquier idea puede ser inducida por el Espíritu Santo, hablada por el Espíritu Santo, puede ser producida por la actividad de nuestra mente, o sea, la fuente somos nosotros, y la tercera fuente es la fuerza espiritual enemiga, o sea, el Satanás. O alguna fuerza demoníaca que nos puede inducir un pensamiento. Ellos lo pueden hacerlo según Epístola de los Efesios capítulo 2 nos dice que durante mucho tiempo el enemigo manipuló nuestra vida por medio de deseos, pensamientos pecaminosos. ¿Sí? Nuestros deseos carnales, etcétera, etcétera. O sea, poniendo pensamientos nos estaba manipulando. Entonces, tiene el enemigo capacidad para poner un pensamiento aún en el cristiano. Si no, cristiano no pecaría y no tendría pensamientos pecaminosos. Sin embargo, los tenemos, todos los tenemos. Entonces, todos estamos sujetos a que Satanás ponga un pensamiento en nuestra cabeza. Apóstol Pedro, en un momento de una revelación máxima, el Señor Jesucristo dice, cuando Él larga una cosa carnal, Jesús dice, apártate de mí, que estás hablando no lo que es de Dios, sino lo que Satanás puso en tu corazón. Aparte de mí, Satanás lo identifica como el enemigo, porque es el enemigo que habló a través de él, poniendo en la cabeza de Pedro un pensamiento que provenía de Satanás. O sea, si pasó con Pedro, también puede pasar con nosotros. Ahora, cuando tenemos un sueño, y si yo sueño que no puedo alcanzar a Cristo, que hay un abismo entre yo y Jesús y no sé qué cosa más, o de repente Jesús, veo una figura que se presenta como Jesús y me dice, sos indigno de hablar conmigo, y me habla cosas malas, de repente, y me descoloca, me abruma, me destruye, es ahí cuando yo necesito someter
al examen todo lo que recibo. Palabra nos enseña que tenemos que probar a los espíritus, tenemos que probar a todos los espíritus. Pablo dice que a todo el pensamiento que entra en mi cerebro lo sujeto a la autoridad de Jesucristo. De la misma manera, sueño es una visualización de un pensamiento. ¿De dónde vino esta visualización? ¿De dónde vino este pensamiento? Si el sueño me muestra que hay un abismo, perfecto, que me dice palabra, que Él tapó este abismo, que Él abrió los cielos, para siempre tenemos acceso al trono de gracia. Entonces este sueño fue inducido por Satanás, fue inducido por el enemigo, y no es la verdad. Y si ves esta clase de sueño, tienes que entender, no estás obligado a verlo. Lo tienes que parar, lo tienes que cortar, decir, en el nombre de Jesús, lo que veo no es la verdad. Satanás, apártate de mí, porque nadie puede impedir mi acceso al Señor Jesucristo, y puede acercarme. Obviamente también el Señor puede mostrar un abismo explicando que tu pecado, el cual no querés renunciar, está creando una separación entre ti y Él, y tienes que renunciar a tu pecado. O sea, cada uno debe de la interpretación de sueños o la interpretación del lenguaje de Dios, vamos a hablar después, pero ahora estamos hablando de los rieles de canales, los cuales Dios utiliza para colocar estos pensamientos, ideas, visiones, imágenes a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cerebro. Y bueno, nuestro tiempo por hoy está terminado. Nosotros habíamos mencionado básicamente todos, creo que elementos, ¿sí? Que Dios utiliza para hablarnos. O sea, nosotros decimos que Dios nos puede utilizar como canal. Dios nos habla por medio de pensamientos, colocando pensamientos, ideas, convicciones, imágenes, visiones a nuestra mente. Esta es forma de hablar de Dios, casi única. Puede hablar en forma auditiva, pero generalmente nos pone pensamiento. O mejor decir, Él siempre pone pensamiento, pero lo provoca. Primero lo puede hacer vía una oración verbal que captamos de manera auditiva. Puede hablar por el Espíritu Santo directamente colocando el pensamiento en nuestro corazón. Nos puede hablar mientras estamos leyendo la Biblia, tanto por medio de texto bíblico como creando pensamientos. Nos puede hablar por medio de oración, sí. La vez pasada lo hemos saltado este tema, pero hoy lo suplimos un poco, hablamos un poco de la oración. Nos habla en medio de oración cuando realmente presentamos como para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla por medio de las personas, tanto ministros especialmente dotados para colocar y transmitir palabra del Señor, como aquellos que predican la palabra, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, tanto los hermanos de la congregación que tienen estos dones, por ahí sin reconocimiento oficial, pero dotados por el Espíritu Santo, y que pueden servir con la palabra de conocimiento, revelación, palabra profética, palabra de consejería pastoral, y te puede acercarse, u otros hermanos que de repente pueden ser usados por Dios, tanto creyentes como no creyentes, personas también pueden ser usadas. Dios puede hablar por medio de eventos y circunstancias, buenas situaciones o malas. Nos puede hablar por medio de estas situaciones, como habló a Job. De repente le hizo transformar su vida a través de situaciones que tuvo que atravesar. Dios nos habla por medio de cosas que nos rodean, de la naturaleza, mundo vegetal, animal, fenómenos naturales, de toda la creación que nos cuenta, nos habla de la gloria de Dios. Dios puede utilizar estos elementos para hablarnos. Tenemos que prestar oído y abrir nuestros ojos y entender que Dios nos habla por medio de estas cosas, por medio de todo lo que nos habla. Dios nos coloca un mensaje, nos habla por medio de milagros que de repente ocurren de una manera sobrenatural, por medio de señales.
que también nos presenta constantemente por medio de sueños y visiones, visiones nocturnas y diurnas. Es todo un cúmulo de canales por medio de los cuales Dios coloca o produce o forma pensamientos, ideas, convicciones, visiones o imágenes en nuestra mente. Y de esta manera cerramos un poco idea de cómo Dios nos habla por medio de pensamientos, ideas y convicciones, imágenes, visiones, pero ¿qué canales utiliza? Todo lo que mencionamos anteriormente. Bueno, nuestro tiempo ya está terminando por hoy y quiero terminar con una oración breve. Querido Padre, te damos gracias que no te quedaste lejos, Señor, abriste los cielos, estás presente en nuestra vida, estás en nuestro corazón, hiciste templo del Espíritu Santo de nuestro cuerpo, viniste a habitar en nuestro ser, toda tu plenitud vino a habitar en nosotros. Toda plenitud de Dios es difícil de entender, pero estás en nosotros, estás en secreto, y es ahí donde te tenemos que buscar. Pedimos que nos ayudes y nos enseñes a escucharte, a oír tu voz, a entender tu lenguaje. Señor, queremos aprender, queremos saber, queremos escucharte. Ayúdanos a separar tiempo, a crear nuestros altares de oración, a sumergirnos en tu palabra y siempre hagamos lo que hagamos, entender que el universo entero, toda la creación tuya, tú por medio de toda tu creación nos estás hablando y hablando constantemente. Ayúdanos a tener presente esta realidad que tú nos estás hablando en amor. Porque estás complacido con nosotros, quieres hablarnos, estás complacido, por supuesto, porque estamos en Jesucristo. Sabemos que no estás pasando por alto nuestros pecados, o sea, no es una fórmula absoluta. Y por esta razón, Señor, donde hemos pecado, pedimos que nos perdones, que quites todo aquello que te desagrada de nuestra vida, que no haya nada que nos pueda impedir a escuchar tu voz de una manera clara, visible, que tu gloria se manifieste en nuestra vida. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias que no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos, estás presente en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.